Bueno, pues vamos ahora a trabajar con una suma parcial de una sucesión geométrica. Este video es una especie de continuación al de sucesiones geométricas que tenía va antes de este. Eso se refiere a la suma de los primeros n términos de una sucesión. Recuerden que cuando hablamos de una sucesión geométrica, estamos hablando de una sucesión infinita, ¿correcto? Sucesión infinita. Pero entonces cuando hablamos de una suma parcial, estamos hablando de una suma de una parte de esa sucesión. O sea que ya no es infinito. ¿Ok? Entonces, eso se denota por S sub n. S sub n porque, digamos, si yo tengo S sub 50, quiere decir la suma de los primeros 50 términos de esa sucesión que estemos hablando. Y S sub 8 se refiere a la suma de los primeros 8. ¿Está bien? Estamos bien. Entonces, déjame poner esto un poquito que no se ve completo. Ok, ahora sí. S sub n va a ser entonces, recuerden, habíamos visto antes en lo que está en el otro video, sucesiones geométricas, teníamos que el primer término era A, ¿recuerdan? El segundo término era A por R, el tercer término A por R, que es A por R cuadrado, A por R a la 3, A por R a la 4, A por R a la 5, etcétera, hasta A por R a la n-1, porque estoy llegando nada más que al n. Por lo tanto sería, recuerdan que el término enésimo es A por R a la n-1, ¿verdad? Y todo eso los estoy sumando. Estos son los signos de suma, todo esto por aquí. ¿Está bien? Ok, pues entonces, yo quiero averiguar cuánto es esto. ¿Cuánto es esto? Entonces, lo que voy a hacer para hacer eso es que voy a multiplicar todo esto que tengo aquí por R. Quiere decir que el primer término que es A lo voy a multiplicar por R. ¿Y cuánto me da? A por R. Y le voy a escribir, en vez de escribirlo debajo, lo voy a escribir un poquito al ladito. Lo voy a escribir aquí. ¿Ok? A por R. Si lo multiplico por R, ¿qué me da? A por R a la 2. Y yo sigo multiplicando. Este lo multiplico y me da A por R a la 3. Y así sigo, etcétera. Este me da... cuando multiplique por ¿verdad? Pues me da A por R a la N, porque le añadí una R. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Solamente que lo escribí un poquito para el lado. Ahora, lo que voy a hacer es que lo voy a restar. En el libro empiezan dándole la fórmula de esto, y después le pasan a probar. A mí me gusta hacerlo al revés. A mí me gusta llevarlos a la fórmula, que es lo que debe ser el final. Ahora vamos a restar el primero menos el segundo. Así que tengo S sub n menos R Sn. Yo quiero averiguar, recuerden cuánto es S sub n, que es la suma parcial. Cuando yo resto, voy a cambiar de color aquí, cuando yo resto el primero menos el segundo, este menos este se va, ¿verdad que sí? Este menos este se va, esto se va, todo se va, excepto el primero y el último. Entonces, el primero me quedó A, y el último acá, todo se me fue, excepto este que me quedó menos, porque estoy restando, AR a la N. ¿Cierto? Pero yo quería S sub N, y lo tengo repetido aquí en estos dos términos, así que lo voy a factorizar. Así que tengo S sub N por... ¿cuánto? 1 menos R. ¿Correcto? Aquí me quedó 1 menos R. Saqué el S sub N. ¿Sí? Factor común. Y acá tengo factor común A. ¿Qué me queda? 1 menos R a la N. Ok. Y ahora quiero despejar para S sub N porque eso es lo que yo quiero. S sub N es igual a A por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Y esta es la fórmula para la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica. Ejemplo, si yo quiero la suma, tengo A, que es el primero, tengo R, que es la razón, y quiero S sub 8.
¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a echarlo un poquito más para... Ok. Vamos a suponer que yo tengo, ejemplo, tengo A, que es 3, y tengo una asociación, ¿verdad?, geométrica. A es 3, R es 0.5. Y yo quiero la suma de los primeros 8 términos. Ese sub 8. Pues, ¿cuánto va a ser? 3 por 1 menos R, ¿cuánto es R? 0.5 a la elevado a la 8 entre 1 menos, ¿cuánto es R? 0.5. Vamos a usar la calculadora para ver cuánto es esto. ¿Cuánto es 0.5 a la 8? Bueno, o si quieren hacerlo todo completo en la calculadora. Pongan todo eso en la calculadora. Vamos a buscar una calculadora por aquí. Aquí. Tengo 1. Esto es menos 0.5 elevado a la 8 es igual, me da esto de aquí de adentro, 0.9960, etcétera, por, a ti te lo das redondeado, por 3 entre ¿cuánto? 1 menos 0.5. 0.5, ¿verdad? Me da 5.97, eso es lo que te dio. Ok. 97, 5.97, ¿qué? Ok. Si queremos verificar eso, nosotros podemos buscar esos 8 términos. No es difícil. Vamos a buscarlo. Tenemos el 3, que es el primero. El próximo es 3 por 0.5, que es 1.5. El otro es... ¿cuánto? 0.75. Cada uno lo multiplicas por 0.5. 0.75. Sígame diciendo el próximo. 0.375. ¿Y el otro? El quinto. 0.1875. El sexto. 0.09375. El séptimo. 0.046 ¿Y el octavo? 0.023 4375. Ahora vamos a sumar todo eso. Vamos a sumar todo eso. 3 más... Espérate que se vea. No, pero que se vea también lo otro. 3 más 1.5 más 0.75 más 0.375 más 0.1875 más 0.09375 más 0.046.875. Se supone que es lo mismo, ¿sí? Más 0.023 4375 es igual 5.9765 625. Eso mismo, ¿verdad? Por lo tanto, espérate, yo creo que me dijeron un dígito mal. 5.97656. Bueno, que le faltaron 2 dígitos. Ok, ahora está completo. Esta es la fórmula. ¿Vieron qué sencilla? Ahora, cuando nosotros sumamos todos
todos. Y es una suma, una asociación convergente, quiere decir que se va acercando a un número. Es decir, cuando el valor absoluto de R es menor que 1, porque cuando R es mayor que 1, esta sucesión diverge, quiere decir cada vez más grande, más grande, más grande. Por ejemplo, si R es 2, se duplica, se duplica, se duplica, sube, aumenta rápidamente. Si es 3, más todavía. Lo pueden hacer con la calculadora. Cuando R está entre 0 y 1, esta suma entonces cada vez es menor y menor, y la sucesión, el siguiente cada vez va bajando, va bajando, va bajando, y llega un momento en que no aporta prácticamente nada. O sea, es casi cero. Teníamos lo siguiente: S sub n es igual a por 1 menos R a la n entre 1 menos R, ¿verdad? Cuando R es un número entre 0 y 1, por ejemplo, si es 0.7, cuando elevamos 0.7 a un número bien, bien, bien grande, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar. Si yo tengo 0.7 elevado a la 50, por 10 a la menos 8, o sea que es un número bien chiquito, prácticamente cero, correcto. Vamos a tomar otro, 0.6 elevado a la 100, un número más chiquito todavía. Así es que cuando yo tengo un número, y si tomo un número bastante cerca de 0, 0.2, lo elevo a la 12, ni siquiera hay que elevarlo mucho, tienes un número bien chiquito. Y eso es elevándolo a la 12 nada más. Entonces, la suma es infinita. N es infinito, N es tan grande como tú quieras. ¿Y qué pasa? R a la N va a ser ¿qué? 0. Puedes considerarlo como si fuera 0. ¿Y qué pasa con 1 menos 0? 1 menos 0 es 1. Así que esto aquí podemos decir que es 0. ¿Verdad? Bueno, no lo pongamos ahí que parece un exponente. Esto es 0. 1 menos 0 es 1. ¿Y 1 por A cuánto es? A. Por lo tanto, la suma sería A entre 1 menos R. Esa es la suma infinita. ¿Verdad? Ejemplo, si yo tengo A es 5, R es 0.3, halle la suma infinita, S. ¿Cómo usted va a saber si es la suma infinita o no? Porque no le estoy poniendo un suscrito, estoy diciendo S. Ahí es infinita. Si le estoy poniendo S sub 50, pues es los primeros 50. Pero si le pongo solamente S, esa es la suma total, la suma infinita. Pues, ¿qué va a hacer? 5 entre, porque esto es menos que 1, y si es mayor que 1 no puede, esto no aplica. Entre 1 menos 0.3, o sea, 5 entre 0.7, ¿cuánto es eso? No te puede dar negativo. 5 entre 0.7, esto es positivo. 5 entre 0.7 da 7.1428, bla, 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 ¿verdad? Vamos a ponerlo redondeado. ¿Ok? Esa sería la suma. Usted puede aquí buscar muchos números y va a ver que lo que en un momento dado en adelante no aporta casi nada y va a ser aproximadamente ese número. ¿Está bien? Pues entonces aquí ya completamos este video.